Buenas compañeros, en esta ocasión vamos a presentar el quinto tema de la asignatura Manejo de sólidos y fluidos, el cual es Métodos de separación sólido-fluido. El grupo está conformado por Gabriela Muñoz y quien les habla Ronald Ortiz. Para realizar este trabajo, cada integrante desempeñó un rol en específico. Gabriela se encargó de realizar las diapositivas de forma creativa, respetando el formato de presentación, mientras yo realicé el trabajo escrito y las preguntas, ayudándome de los documentos enviados por el profesor. El experimento se realizó en colaboración con todos los integrantes del grupo. A continuación, vamos a iniciar la exposición. Ahora, como primer método de separación está la sedimentación. La sedimentación es una operación unitaria de separación sólido-fluido, en la cual las partículas sólidas más densas que el fluido se separan de este por la acción de la gravedad, obteniendo un líquido clarificado y un lodo más o menos espeso con elevado porcentaje de sólidos. Para que la sedimentación sea viable en la práctica, el tamaño de las partículas debe ser del orden de 1 a 10 micras y la concentración de sólido de 0,2%. El dispositivo que realiza este trabajo se conoce como sedimentador. Existen cuatro tipos de sedimentación. Está la sedimentación de partículas discretas, la sedimentación de partículas floculantes, la sedimentación frenada o en bloques y la sedimentación por compresión y espesamiento. Existen dos procesos que son coagulación y floculación. Lo que hacen es que son dos técnicas que se utilizan para facilitar el proceso de sedimentación sólido-líquido, regulando las dimensiones y estructuras de las partículas sólidas que se van a sedimentar. La coagulación, por su parte, desestabiliza los coloides eliminando las dobles capas eléctricas que rodean las partículas, dando lugar a la formación de pequeños núcleos. Es decir, la coagulación reduce el tamaño de las partículas, mientras la floculación consiste en la aglomeración de las partículas desestabilizadas, formando grumos y flóculos cada vez mayores, que al aumentar su peso hacen posible la sedimentación. La floculación es contraria a la coagulación y lo que busca es aumentar el tamaño de las partículas. La teoría de la sedimentación es la siguiente: las fuerzas que aplican sobre las partículas son la gravedad, la fuerza de empuje del fluido y la fuerza de arrastre. Estas tres fuerzas son las encargadas de llevar a cabo la sedimentación. La velocidad de sedimentación, por su parte, está determinada por las propiedades del sólido, del líquido y de la mezcla. Las propiedades del sólido que pueden influenciar son la densidad, la forma, la rugosidad superficial, la condición eléctrica de su superficie y la distribución granulométrica. En esta gráfica se pueden observar tres zonas específicas en las cuales son: la primera, la zona recta, es donde la velocidad de interfase es constante. El tramo curvo es cuando desaparece la zona de concentración constante. Y finalmente, después del punto crítico, las partículas descansan una sobre otra, produciéndose una compresión final. Algunos tanques que se utilizan en las industrias son los tanques rectangulares, los tanques circulares, los sedimentadores de placas y los tanques de clasificación. Es importante tener cierto control sobre estos procesos para evitar cualquier peligro. Entre estos controles son la distribución adecuada del caudal, los tiempos de retención de las partículas deben ser los correctos, verificar semanalmente si existe crecimiento de algas o algún otro factor que afecte la sedimentación, y es necesario que la etapa de coagulación o floculación se realice adecuadamente. Como siguiente método de separación está la evaporación, para lo cual se utilizan evaporadores. La evaporación es un proceso de transición de fase que experimenta una sustancia a partir de un estado líquido a un estado de vapor o gas. Este proceso ocurre solamente en la superficie entre el líquido y el gas, y es el inverso a la condensación. Este proceso se diferencia de la ebullición en cuanto que ocurre solamente en la superficie, mientras que la ebullición ocurre dentro de la masa líquida. Este es un proceso endotérmico, ya que requiere calor para generar la transición de fase. Los evaporadores se pueden clasificar según el método de calentamiento. Para esto hay cuatro tipos. El primero es cuando el medio de calentamiento está separado del líquido, cuando el medio de calefacción está confinado en serpentines, camisas, cuando el medio de calefacción entra en contacto directo con el líquido o cuando ocurre calentamiento por radiación. El evaporador de tubos horizontales cortos es el siguiente. Estos evaporadores están conformados por una cámara cuya parte inferior está atravesada por un banco de tubos horizontales e interiores a través de los cuales circula vapor
como fluido de calefacción. Por encima de los tubos está un espacio que permite la separación por gravedad de las gotas arrastradas por el vapor liberado en la base por un banco de tubos horizontales interiores y por los que circula el vapor. Los tubos transfieren el calor al agua para que ésta se pueda evaporar. Algunas características de los evaporadores de tubos horizontales cortos son baratos, requieren poca altura, son de fácil instalación, adecuados a líquidos que no cristalicen, sirven para líquidos no viscosos y tienen buena transmisión de calor. Por otro lado, están los evaporadores de circulación natural de tubos cortos verticales. El funcionamiento es el mismo que tubos cortos horizontales, solamente cambian la dirección en la cual se insertan los tubos. Las características: estos evaporadores muestran adecuadas velocidades de evaporación para líquidos no corrosivos con viscosidad moderada. Las características o los beneficios son similares, sin embargo, las desventajas es que tienen pobre transferencia de calor a bajas diferencias de temperatura y bajas temperaturas. Una gran desventaja es que son muy pesados y ocupan bastante espacio, y su transferencia de calor con líquidos tienen pobre transferencia de calor con líquidos viscosos. Los evaporadores de circulación forzada son los siguientes. En estos evaporadores, la circulación se realiza mediante una bomba, que impele la solución a través de la calandria dentro de la cámara de separación donde el vapor y el concentrado se separan. Aquí podemos observar tres variantes de estos evaporadores, donde encontramos los evaporadores de circulación forzada, los evaporadores de circulación forzada de tubos sumergidos o los cristalizadores tipo Oslo. Las ventajas de los evaporadores de circulación forzada son altos coeficientes de transferencia de calor, circulación positiva y relativa libertad con las incrustaciones y ensuciamiento. Las desventajas es que son muy costosos, se requiere bastante potencia para la circulación de la bomba y relativamente alto tiempo de resistencia. Las aplicaciones son productos que cristalizan, soluciones corrosivas o soluciones viscosas. Los evaporadores de tubos largos verticales son los siguientes. Estos intercambiadores consisten en una cámara vertical hecha de un intercambiador tubular y una cámara de separación. Una vez dentro de los tubos, el líquido comienza a hervir y la expansión debido a la evaporación produce la formación de burbujas de vapor que circulan a alta velocidad y arrastran el líquido, que continúa concentrándose mientras se mueve hacia adelante. Las ventajas es que tienen bajo costo, grandes superficies de calentamiento en un solo cuerpo, pequeño espacio de piso, buenos coeficientes de transferencia de calor a diferencias de temperaturas razonables, buenos coeficientes de transferencia de calor para todas las diferencias de temperatura, esto es cuando son películas descendentes. Las desventajas es que son bastante altos y los de película descendente usualmente requieren de recirculación. Los evaporadores de tubos largos o evaporadores de película son los siguientes. Estos generalmente tienen coeficientes de transferencia de calor altos. El producto no se ve afectado por el calor, por lo tanto, estos evaporadores son útiles para evaporar líquidos sensibles al calor. Ahora, los evaporadores de tubos largos o los evaporadores de película ascendente. En los evaporadores de película, el tiempo de resistencia del líquido tratado en la zona de calentamiento es corta ya que circula a gran velocidad. Los evaporadores de película descendente, en estos, la alimentación se realiza por la parte superior de los tubos, de manera que el vapor formado desciende a través del centro de los tubos como un jet a gran velocidad. Existe también un combinado de los dos, evaporadores de película ascendente-descendente. Cuando se desean altas velocidades de evaporación, se usan este tipo de evaporadores. La evaporación de película ascendente se usa para obtener un líquido de concentración intermedia con alta viscosidad. Para finalizar están los evaporadores de placas, que son los que aparecen en pantalla. Y estos se utilizan los principios de evaporadores de película ascendente y descendentes, película agitada y de circulación forzada. Es como una mezcla de varios evaporadores. En este sentido, un evaporador de placas de película ascendente-descendente es más compacto, necesitando menos superficie que la unidad tubular, a la vez que puede inspeccionarse más fácilmente su superficie de transferencia de calor. A continuación, vamos a explicar el proceso de filtración. Entonces, ¿en qué consiste la filtración? La filtración es la separación de un sólido desde el líquido que es forzado a pasar a través de un medio filtrante que va a retener las partículas.
Algunos factores a considerar en este proceso son la viscosidad del fluido, la concentración y el tamaño de partículas, la capacidad de producción, las condiciones requeridas del proceso, así como los materiales, incluido el mantenimiento y la compatibilidad química. Tipos de filtros. Encontramos el tipo de filtros según su fuerza impulsora. Entonces, en el primero se requiere de una trompa de agua, una bomba de vacío, que es la que va a impulsar el fluido a que pase por el medio filtrante. La succión generada por la bomba de vacío genera un gradiente de presión a través del fluido, permitiendo el paso así del fluido. También encontramos los más frecuentes, que son los filtros que sirven de gravedad, es decir, la gravedad es la fuerza impulsora que hace que pase el líquido por los poros del filtro. También podemos clasificar los filtros según la retención de sólidos. Entonces están los filtros de torta, los cuales separan grandes cantidades de sólidos en forma de cristales o lodos. Esta va a ser la torta. Incluyen dispositivos de lavado de la torta para eliminar mayor parte del líquido antes de su descarga. Y también encontramos los filtros de lecho profundo. En esto se pretende obtener un efluente clarificado con la menor cantidad de partículas sólidas a partir de un alimento, bueno, con una baja concentración en sólidos. Esta filtración se realiza en lechos granulares de una profundidad de 0,5 a 3 metros y como requerimiento requiere que la concentración de sólidos sea menor de 0,1 gramos por litro. Bueno, la selección de los medios filtrantes es decisiva para el funcionamiento y rendimiento de un filtro. Entonces, entre las consideraciones, antes de escoger un medio filtrante, está que tenga buena retención de sólidos, no debe obstruirse o cegarse, debe ser químicamente resistente y soportar las condiciones del proceso, y no debe ser excesivamente caro. Frecuentemente se usan telas de lona como medios filtrantes. Sin embargo, hay algunos líquidos corrosivos que requieren telas de acero inoxidable, como la que acaba de aparecer. Estas se utilizan para mantener el diámetro de los poros constante. En esta tabla encontramos una comparación de diferentes tipos de medios filtrantes con sus propiedades, su resistencia de atracción y su temperatura límite. Equipos de filtración. Entonces, existen algunas consideraciones antes de escoger un equipo de filtración. Entre estas está que la resistencia específica de la torta filtrante, la cantidad de suspensión que se desea filtrar, la concentración de sólidos en la suspensión, la facilidad de descarga de la torta, es decir, cuántas unidades de lavado y secado deben hacerse, y los costos, así como los materiales de construcción y las dimensiones. Entonces, el filtro de manga consiste de un sistema múltiple de medios filtrantes en la que existen unos marcos en donde ahí se van a empezar a formar las tortas, las cuales después se van a descargar, como pueden observar en la animación. Algunas de las ventajas, bueno, tiene una aplicación universal, es un control automático, tiene un espacio mínimo medido y requiere un bajo consumo de energía y alta fiabilidad y disponibilidad. El filtro de tambor. El filtro de tambor entonces consta de un tambor rotatorio y su superficie va a ser el medio filtrante y los sólidos se van a adherir a la superficie. Estos después pasan por una zona de lavado y secado antes de ser retirados por una cuchilla. Tienen varias ventajas, su funcionamiento es automático y no se precisa mucha mano de obra y se pueden obtener tortas de cualquier espesor.
Entre las desventajas es que funciona al vacío, lo cual limita la diferencia de presiones máximas que se puede aplicar y no se pueden usar materiales que sean muy impermeables o difíciles de separar de la tela. El filtro de prensa. Entonces, el filtro de prensa se usa cuando se desean filtraciones más rápidas. Entonces, para el filtro de prensa se debe usar una bomba que es la que va a impulsar el fluido. Esta lo impulsa a una presión de 3 a 10 atmósferas y la filtración continúa hasta que no sale líquido de descarga o un aumento drástico de la presión de filtración. Entonces, entre las ventajas, bueno, tiene un bajo costo de mantenimiento, su área filtrante es grande en un espacio reducido y sirve tanto si es el sólido o el líquido del producto valioso. Las desventajas es que tiene un funcionamiento discontinuo, por lo cual las telas se pueden desgastar más fácil y no son adecuadas para volúmenes grandes. Entonces, el filtro de prensa se compone de una serie de chapas verticales y yuxtapuestas que están acopladas y entre estas chapas es que va a pasar el sistema hidráulico, es decir, la suspensión como tal líquida. Continuamos con la centrifugación. Entonces, ¿qué es la centrifugación? La centrifugación es una técnica utilizada para separar sólidos suspendidos en un líquido o líquidos invisibles de diferentes densidades. Esta separación se hace de acuerdo a propiedades como el tamaño, la forma, la densidad y viscosidad del medio circundante. Es una operación con grandes aplicaciones. En estos diagramas podemos ver una separación por centrifugación. Clasificación de centrífugas. Entonces en la industria encontramos dos tipos principales de centrífugas que son las sedimentadoras y las filtrantes. Dentro de las sedimentadoras encontramos las centrífugas tubulares de cámara múltiple, de tazón sólido, las decantadoras y las de discos. Y las filtrantes encontramos las centrífugas de cesto de velocidad variable, suspendida en la parte superior y de empuje. Equipos. Entonces, las centrífugas de sedimentación van a seguir el mismo método que los procesos de sedimentación comunes, pero ocurriendo una separación por medio de fuerzas centrífugas. Estas se usan mucho en las industrias alimenticias, así como para separar constituyentes líquidos o sólidos de emulsiones. Bueno, acá podemos ver un diagrama que nos muestra cómo las partículas se van sedimentando mientras el motor va girando, así pudiendo separar. Las centrífugas de laboratorio por lotes son usadas más para fines analíticos, manejan lotes discretos y bueno, el equipo es más o menos como el que aparece en pantalla. Las centrífugas de tazón tubular, esta se le conoce como supercentrífugas. Entonces, lo que pasa aquí es que la alimentación entra por el fondo del tazón a través de una boquilla estacionaria a una presión determinada y el líquido que llega va acelerándose con la velocidad del rotor y va ascendiendo a lo largo del recipiente y se va a descargar por la parte superior. Bueno, estos son algunos de los datos a nivel de laboratorio, a nivel industrial, de los diámetros del tazón, las velocidades, las revoluciones por minutos y las capacidades de volumen. Centrífugas de cámaras múltiples. Esta es una modificación de las centrífugas de tazón tubular y son creadas para incrementar la capacidad de manejo de sólidos. Pueden contener hasta 6 cámaras anulares. Aquí podemos encontrar también algunas características de un catálogo que nos pueden dar más o menos las dimensiones
de los equipos. Las centrífugas de disco. Está provisto de una serie de discos cónicos truncados y espaciados entre sí. La finalidad de los discos es reducir la distancia de sedimentación y estos equipos poseen una gran capacidad de sedimentación. Bueno, las principales centrífugas de disco son de operación intermitente con respecto a la descarga. Tienen un tazón abierto de descarga intermitente de sólidos y la válvula es de tipo boquilla, así como la boquilla para la descarga continua de sólidos. Bueno, seguimos con el segundo bloque, que es las centrífugas de filtración. Entonces, estas también son conocidas como agitadores, extractores o desecadores y se asemejan a la filtración normal, pero estas usan fuerzas centrífugas. Bueno, dentro de estos equipos podemos encontrar la centrífuga de cesto de velocidad variable. El tamaño de la cesta está más o menos entre las 30 y 48 pulgadas de diámetro y entre las 18 y 30 pulgadas de altura y sus velocidades son de alrededor de 600 a 1800 revoluciones por minuto. Está el filtro centrífugo de empuje. Es usado para deshidratar y lavar cristales y otros sólidos en partículas. La concentración de alimentación debe ser mayor al 35% en peso y funcionan para filtrar alrededor de 400 a 600 gramos. Bueno, aquí podemos observar una guía para la selección de centrífugas. Tenemos diferentes tipos de centrífugas comparando el tamaño de partícula requerido, la concentración de sólidos, una prueba del tiempo de sedimentación y una prueba de la consistencia de las tortas que se van a formar. Bueno, ahora vamos a continuar con la operación de secado. Bueno, para entender esta operación es necesario entender unos conceptos preliminares, como qué es el secado. Entonces, el secado es la eliminación de la humedad en una sustancia que es por lo general un sólido. El equilibrio va a ser la presión de vapor de la humedad del sólido es igual a la presión parcial de este. Y la velocidad del secado va a ser la pérdida en peso de humedad durante el tiempo necesario para lograr el grado de secado. Bueno, en este diagrama podemos ver cómo las partículas están en un equilibrio líquido-vapor. Características de la humedad. Bueno, en esta gráfica podemos observar una curva de absorción y desorción. Entonces, la curva de absorción nos va a indicar la condensación de la humedad y el equilibrio de absorción recuperado. Y la curva de desorción es equivalente a la evaporación de esta humedad, es decir, el equilibrio de deserción. Tipos de sólidos. Entonces, podemos encontrar los sólidos en estas dos gráficas. Estos van a depender del tamaño de la partícula o de la superficie específica. Cada sólido tiene una diferente curva de humedad, como lo pueden observar. Y la presión parcial del vapor es menor que la solución saturada del sólido. Siempre debe ser así. Métodos de secado. Bueno, encontramos diferentes maneras de clasificar los métodos según su operación. Entonces, tenemos secado por lotes y continuo. Según su obtención de calor, se pueden clasificar en directos o indirectos y según la naturaleza a secar, pueden ser rígidos, flexibles, frágiles o granulares. Bueno, en el secado por lotes, ¿qué tenemos? Bueno, el secado por lotes tiene un alto costo y sus operaciones son a pequeña escala, a plantas piloto y a trabajos de investigación.
mientras que el secado continuo es un equipo pequeño en comparación con la cantidad del producto y la operación se integra fácilmente con la fabricación de este. Bueno, el producto que se va a obtener del secado continuo tiene un contenido más uniforme de humedad. Bueno, en esta tabla podemos ver una comparación entre diferentes sistemas de secado, su consumo de energía, su punto de rocío y el tiempo de secado. Bueno, dentro de los equipos, entonces, encontramos el más común, que es el secado de bandejas. Entonces, en este secado se produce por la circulación de aire caliente sobre bandejas que van a contener el material húmedo. Entonces, el sólido está como en forma de terrones o de una pasta y en este funciona con un calentador eléctrico y un ventilador, como pueden observar en la imagen. Tenemos los secadores indirectos o de vacío. Entonces, estos funcionan con puertas herméticas y el calor por conducción a las paredes metálicas y por radiación entre los anaqueles del secador. Los secadores continuos o de túnel. Estos, bueno, operan en serie. Los gases calientes en la superficie de cada bandeja y se utiliza en la industria de alimentos, para secar alimentos. Los secadores rotatorios, entonces constan de un cilindro hueco con una inclinación a la salida y el contacto es directo de gases a contracorriente. Aquí podemos ver un esquema de cómo funciona. Los secadores de tambor. Entonces, en los secadores de tambor la suspensión es atomizada en una corriente de aire. Cuando el agua se vaporiza, se van a obtener las partículas sólidas. Y los secadores de aspersión. Entonces, en el secado por aspersión, el líquido va a ser secado, es llevado a un disco de atomización que está girando muy rápidamente, donde es atomizado y posteriormente introducido a una cámara de secado. El aire caliente suministrado a la cámara de secado convierte las gotas en un polvo fino en menos de un segundo. Este calor sensible del aire es utilizado para la evaporación y la temperatura del aire disminuye hacia su temperatura de saturación. Gracias.